Diga con un amén, Números capítulo 32. Y luego si lo tiene allí, por favor, busca Jueces capítulo 2, está ahí adelantito, para leer estos versículos y poder basar la palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón para su vida, para la iglesia. ¿Ya lo tiene, hermanos? Números 32, versículo 10 al 13. Oiga lo que dice la palabra del Señor. En el nombre de Jesús dice: y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo: no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y a Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefones, ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Por favor, pásese allá Jueces capítulo 2, el versículo 6 dice: porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad, dice, para poseerla. Y el pueblo había servido a Josué todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Dice el 8: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel, dice, ¿verdad? Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos honra, te damos gloria, Señor. Gracias por todo lo que tú haces, gracias por cada bendición. Gracias, Señor, porque sabemos que tu presencia, que tu gracia está en medio de este lugar, que tú tienes grandes planes, grandes propósitos. Tus proyectos, Señor eterno, Señor, se realicen, Señor, en nuestra vida, en la vida de esta comunidad, de este centro de adoración que tú has escogido, que tú has elegido, que tú has levantado, Señor. Yo sé que nadie está aquí por casualidad, sino que tu Espíritu Santo, tu gracia, quien nos pastorea, nos ha traído, Señor, de una manera, Señor, con amor. Gracias por tu presencia, pero pedimos en esta hora que tú hables a nuestra vida, que tú toques nuestra vida, que tu palabra, Señor, cumpla, Señor, así como está escrito, que penetre, Señor, hasta partir el alma, como dice la Escritura, que camine entre nuestros huesos, por nuestras coyunturas, por nuestros tuétanos, y podamos, Señor, dar a luz bien, dar a luz esa gloria, esa gracia tuya. Bendito tu nombre para siempre. Te honramos en esta casa, Señor. Te damos honra y gloria. Nadie como tú. Bendícenos en esta tarde. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Siéntese, por favor, hermano. Siéntese. Pues yo quiero hablarle, hermano. Primero, pues felicitarlos, ¿verdad? Un año más, pues. Pero quiero hablarle, hermanos, de un tema a lo mejor ya, es como muchos dicen, muy conocido, muy mascado así, pero bueno. Yo escogí esta palabra y le quise poner así: generaciones. Si nosotros vemos en la escritura, hay muchas generaciones, muchas. Incluso, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo menciona la generación desde de donde viene José hasta Cristo, y menciona 14 generaciones. Pero estas son las primeras tres. La Biblia no habla de otras, hermanos. Estas son las primeras tres generaciones, cuando ya la Biblia comienza a hablar como generaciones, no como grupos, como en el tiempo de Abraham, de Jacob, de Isaac, que eran más pequeños. Aquí se refiere ya a una multitud grande, con ideales, con pensamientos, con propósitos. Y me llama mucho la atención porque en lo que nosotros leímos, hay tres generaciones, hermanos, que son las que prácticamente rigen, escúcheme bien, son las que prácticamente van a regir
nuestra conducta con Dios, con los de fuera, con los de adentro, todo tiene mucho que ver. Según la Biblia, ¿qué es una generación? Según la Biblia, una generación, o según algunos teólogos, porque a veces no se ponen de acuerdo, para unos es un tiempo más, un tiempo menos, pero un cálculo más o menos, una generación es del año 1 al año 40. O sea que los que tengan ya 42 años, 41 años, ya terminó su generación. Usted dirá, pero estoy vivo. No, claro que sí. La Biblia menciona que el hombre vivirá 70 u 80 años. Pero cuando se refiere a una generación, se refiere pues a lo más fuerte. Se refiere a lo más maduro, a lo más sano, a lo más grande. El hombre, por ejemplo, cuando llega a la edad de 40 años, es como los caballos, oiga. Es cuando más fuerte está. Investigue eso y verá. 40 años y el hombre llega a la cúspide de su fuerza física, moral, intelectual, de toda. Y luego después ya viene 41, 42 y obviamente no se nota rápido, pero aunque no nos guste, comienza la bajada. Y a algunos se nos nota muy rápido. Sí. Oye, ¿qué iba a traer? Ya no supo ni qué. Iba aquí a la esquina, ¿no? A la tienda. Pero a los 40 años, de 1 a 40 años, su generación dejó de ser. ¿Cómo termine su vida? Depende mucho de usted. No queremos decir que va a morir o cosas, no, sino simplemente ya mi tiempo a lo mejor más fuerte, más glorioso, donde yo pude haber hecho muchas otras cosas, ya va a empezar a disminuir poco a poco. O sea que una generación es cuando ya, hermanos, los hijos se convierten en padres. Más adelantito los padres se convierten en abuelos. ¿Sí me entiende? Por eso la Biblia marca claramente una generación. Pero bueno, quiero hablarle de las 3 generaciones más importantes de las que habla la Escritura. Para mí son unas de las 3 más importantes. La primera, hermanos, la que nosotros leímos en Números 32. A esa generación, hermano, yo me refiero como la generación que siempre tuvo una mentalidad de esclavo. Siempre. Mire, Dios puede llegar a nuestra vida, Dios puede alcanzarnos en nuestra juventud, Dios puede hacer muchas cosas en nosotros y nosotros permanecer con una mentalidad esclavizada toda la vida. Usted me va a ir entendiendo poco a poco. ¿Cómo puede ser? ¿Que Cristo no te ha hecho libre? Por supuesto que sí. Yo le pregunto, ¿Cristo no hizo libre al pueblo de Israel? La primera generación es la que salió de Egipto. Y esa generación, nadie, escúcheme bien, ninguna otra generación en la historia de la Biblia ha visto tantas cosas, tantas maravillas, tantos milagros, tantos prodigios. Óigame bien, 10 plagas, la mano poderosa de Dios extendida. Ellos caminaron bajo la nube, ellos miraron la columna de fuego. ¿Qué más, hermanos? Ellos atravesaron el Mar Rojo. Ellos vieron muerto a Faraón, hermano, y a sus carros, sus caballos, hechos pedazos a la orilla del mar. Ellos contemplaron la gloria de Dios, impresionante. Pero esa generación tenía una mentalidad esclavizada. Cristo, Dios, llega a la vida del hombre, pero si el hombre no se sujeta a los principios bíblicos, posiblemente sea un esclavo toda su vida. Necesitamos creer lo que predicamos y vivir lo que predicamos. La primera generación fue alcanzada con brazo extendido, y cuando la Biblia llama brazo de Jehová extendido, habla del poder de Dios, de las maravillas de Dios. Para mí la maravilla más grande que ellos miraron, hermano, no fue el desierto, no fue, hermano, las plagas, no fue, hermano, oír la voz gloriosa de Dios como trueno con potencia en el Sinaí. Para mí el hecho más glorioso que vio esa generación fue cuando atravesó el Mar Rojo. Le voy a decir por qué. Salió, hermano, de la esclavitud de Egipto. Dios se manifestó, los alcanzó, los liberó y luego los llevó porque los quería introducir a la tierra que fluye leche y miel,
la cual había hecho una promesa a los antiguos, a Abraham su amigo. Y Dios llevó a toda esa generación. Dios tenía grandes planes para su vida. Cuando ya llegan allí, usted puede leer en la escritura, hermano, que entonces parece, óigame bien, parece como si Moisés se hubiera equivocado. Cuando se los lleva camino del desierto, se da cuenta que queda atrapado entre el desierto y el mar y no hay una salida. Prácticamente parece que no hay una salida. Parece como que se equivocó. Y de repente voltean hacia allá, hacia las colinas, y ven los carros de Faraón. Y comienzan a temer y a temer y a temer. Y Moisés les dice que no teman, que contemplen el brazo de Dios. Y entonces, hermano, me llama mucho la atención cuando Dios le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Escúchame bien, usted va a ir atando cabos. ¿Por qué clamas a mí? Le dice: extiende tu mano contra el mar y divídelo, y que entren los hijos de Israel por él en seco. Y dice la palabra que entonces Moisés con su báculo golpeó las aguas y el mar, inmediatamente se rompió en dos. Y luego la columna de fuego se puso a un lado, en la retaguardia del pueblo, y no permitió que se acercaran toda aquella noche, dice la palabra, a los egipcios, a los hebreos. Y Dios los engañó y los llevó, los entretuvo en el centro del mar. Y cuando todos los israelitas salieron, entonces las aguas los cubrieron con toda su fuerza. Óigame bien, escúchame bien. ¿Por qué Dios estaba interesado en que su pueblo cruzara el mar? ¿Por qué no llevarlos por otro lado? ¿Por qué no conducirlos por otro, no sé, por otro sendero? ¿Por qué que atraviesen allí? ¿Por qué a Dios le gusta que atravesemos en ocasiones momentos, situaciones difíciles en la vida? ¿Sabe que allí es donde vamos a ver que Dios está con nosotros? Escúcheme bien, el pueblo de Israel cruzó el mar. Pero escúcheme bien, ese pueblo de Israel que cruzó el mar, que vio la gloria de Dios, que sintió, que escuchó la voz de Dios, que miró con sus ojos de carne, de hueso, de sangre, como los suyos y los míos, oyó la voz del Señor con unos oídos pecadores, hermanos. Después que cruzó el mar, al poquito rato, al poquito momento, querían volver a Egipto. Era un pueblo que tenía una mentalidad de esclavo. Quería volver a hacer lo mismo. Quería volver a vivir como antiguamente lo hacía. Y la Biblia nos menciona, hermanos, que incluso deseaban los caldos, los pepinos, las cebollas. ¿Quién quiere comer cebollas y pepinos y todo? Cuando Dios tiene un manjar rico, cuando Dios es glorioso, cuando Dios sirve la mesa, alabado sea el nombre del Señor. Pero ellos seguían anhelando volver a la esclavitud. Escúchame bien, hermano. Oiga lo que le voy a decir. Cuando Dios los saca de Egipto, estaba interesado en que cruzaran el mar, porque una vez que terminaran al salir al otro lado, era la única manera en que ellos iban a cantar canción, una canción nueva, como dice la Escritura. ¿A qué se refiere, hermano? Escúcheme bien, ponga mucha atención. Si ellos hubiesen vuelto, Faraón los mata. No los iba a volver a tomar como esclavos, o igual los iba a esclavizar de nuevo. Si ellos se quedan en el centro del mar, se ahogan. Así que ellos tenían que cruzar. Y por eso cuando usted lee esa historia, inmediatamente se ve que la hermana de Moisés, Miriam, María, toma un pandero y comienza a alabar a Dios. Óigame bien, hermano, usted tiene que cruzar el mar. Usted fue diseñado para llegar más lejos. Usted no fue, hermano, diseñado para la esclavitud. Dios no quiere esclavos, Dios quiere gente libre. Bendito sea su nombre, hermano. Dios llamó a un pueblo y ese pueblo es el pueblo glorioso del Señor. Amén, hermano. Ese es usted y yo. Somos la iglesia del Señor. No somos esclavos. Cristo nos ha hecho libre. Su sangre nos ha redimido. Su gloria se ha manifestado en nosotros. Alabado sea el Señor. Somos una generación diferente. Tenemos que ser diferentes. Tenemos que ser esa generación distinta que Dios espera. Hay una generación con mentalidad de esclavo. ¿Y cómo sé yo si soy esa generación? Pues si siempre estás tratando de volver.
Si en tu deseo es volver a lo mismo, al mundo, a hacer lo que hacías antes, a vivir como antes. Oiga, yo he ido incluso creyentes que dicen, me iba mejor antes. ¿Cómo te puede ir mejor antes? No puede ser. Dios no se puede equivocar. Esa es una mentira tremenda. Pero yo entiendo que ese es un pensamiento de esclavitud tremendo. Dios te llamó a la libertad, hermano. Amén. Cristo nos llamó a la libertad. Somos libres, completamente libres. Debemos permanecer en esa libertad, dice la Biblia, con la libertad con la que Cristo nos hizo libres, aleluya, y no volver otra vez al yugo de esclavitud. No vuelvas a Egipto porque allá vas a terminar. No vuelvas a Egipto porque allá morirás. No vuelvas a Egipto porque las olas te cubrirán. Ven a Dios y cántale canción. Ven a Dios y alaba su nombre. Ven a Dios y siente la diferencia de la libertad. Bendito sea su nombre. La primera generación es la generación que vio la gloria de Dios como nadie, oiga, como ninguna otra. Imagínese usted las plagas, imagínese usted oír la voz de Dios, imagínese usted que Moisés les presenta las tablas de la ley y les dice escritas con el dedo de Dios. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Pero ellos siempre deseaban volver a lo mismo. Aquí no se trata de venir a la iglesia y luego pues sí, luego no, luego sí. Afirmar, amén, porque detrás de nosotros vienen los demás. Hacer esa diferencia porque detrás de nosotros vienen los demás. Amén, hermano. No es una cosa sencilla, ni es algo fácil. La verdad no es fácil. Permanecer, hermano, echar raíces, pedir la gracia de Dios, llorar incluso. Amén. Incluso llegar hasta la locura, hasta la demencia, pero para atrás nunca más, amén, sino permanecer fieles siempre al Señor. Bendito el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. Escúchame bien, hermano, esta es la primera generación y dice la palabra de Dios, y se encendió la ira del Señor contra aquella generación. Y entonces Dios dijo, basta, dijo, van a morir en el desierto. Y los que dijeron que iban a ser presa de sus hijos heredarán la tierra. Y luego después quedan solamente dos personas de la que habla la Biblia, uno que es Caleb y el otro Josué. Dice el Señor, excepto mi siervo Caleb y Josué, que fueron perfectos en pos de mí. En otras palabras, que tuvieron la fe puesta en mí, que confiaron en mí. Y luego Dios le da la orden a Moisés, regresan al desierto y comienzan poco a poco a morir. 40 años, oiga. ¿Y todo por qué? Porque nunca aceptaron la libertad que Dios les había comprado. Siempre quisieron volver a lo mismo. No vuelva atrás nunca. Permanezca fiel, sea firme con Dios. Mueren en el desierto toda aquella generación y se levanta la segunda generación. Ahora liderada por Josué. Moisés también murió. Moisés también quedó allá, muere, solamente se le permite ver la tierra prometida, no entra. Y entonces Josué toma el liderazgo, apoyado de alguna manera por Caleb. Comienzan a liderar al pueblo y Josué se convierte, hermano, en un caudillo tan glorioso, tan poderoso, que Josué más que pastor o era más bien un caudillo, era un hombre de guerra, de estrategia, valiente, esforzado, muy fuerte. Así que Dios está a punto de introducir a aquella generación segunda a lo que Dios le había prometido a los antiguos. Y Josué comienza a liderar esa generación. Escúcheme bien, son los hijos de los esclavos. Mire cómo Dios es bueno, Dios no desecha, ¿eh? Cuando Dios tiene un plan, se cumple ese plan. Cuando Dios tiene algo para su vida, para su hijo, para su familia, Dios lo cumple. Dios no desecha. Amén. Y entonces comienza Josué con la segunda generación. Y a esta generación se le conoce como la generación de los grandes conquistadores. Ninguna generación como la generación de Josué.
Cuando Josué comenzaba a marchar por la tierra, cuando venía conquistando ciudades, usted encuentra esto en el libro de Josué y dice la Biblia que los pueblos, las ciudades que escuchaban, temían a Jehová, sentían algo, oiga. El pavor de Dios iba por delante de Josué, y cuando Josué llegaba a alguna ciudad, rápido la tomaba, rápido los cautivaban, rápido los hacían presa, tomaban botín, la gloria de Dios, todo pasaba bonito. Oh, Josué tenía algo muy grande, tenía al Rey de Reyes y Señor de Señores de su lado, aquel mismo Dios. Acuérdese usted en la palabra en Josué, así que le dijo Dios a Josué: y así como estuve con Moisés, voy a estar contigo también. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, porque la generación pasada no fue valiente, no se esforzó, pero Dios busca una generación diferente. La generación de Josué es pues la generación que se le conoce como la generación de los conquistadores. Usted puede leer en las escrituras, hermano, que Josué, voy a leerle este dato, que Josué conquistó 31 ciudades, 31 reyes derrotados por Josué y los hijos de los esclavos. No se le olvide, muchas maravillas, muchas fidelidades de Dios hacia su pueblo. El cruce del Jordán. ¿Recuerda usted esa escritura? Cuando dice la Biblia, mire, a mí me cautiva mucho esto. El miedo a veces paraliza a la gente. Por eso hay que estar bien conectados con Dios. Cuando dice la Biblia que los de Jericó supieron que Josué estaba al otro lado del Jordán, ya tenían mucho miedo, dice Rahab. Incluso dice Rahab que le dijeron: si ustedes vienen ahorita, ya están comidos. El miedo los desmaya, ya no sabemos qué hacer. El rey está agotado, ya no sabe qué hacer. ¿Y sabe qué hizo Josué? Mire lo que es el miedo. ¿Sabe qué hizo Josué? Josué dijo: a ver, fórmense todos los varones aquí que no han sido circuncidados. Ay, espérate, ¿qué tal si nos ataca Jericó? Pues los hombres no van a poder correr, ¿verdad? Ni caminar siquiera. Fórmense todos. Y dice la Biblia: y se hizo cuchillos afilados. Y fueron pasando de uno a uno, pum, 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 vamos, y ahí el tiradero de gente, oiga. Pero aquellos tenían miedo. Aquellos los paralizaba el miedo. Y Josué estaba tranquilo porque sabe que Dios guarda a su pueblo, que Dios cuidaba a su pueblo. Se vino el 8º día, fueron sanos de aquello, se alistaron. Josué va y busca a Dios. Se retira un poco del pueblo, comienza a orar. Aparece un varón al cual Josué le dice: ¿de quién eres? ¿De nosotros o de nuestros enemigos? Y ese varón le dice: no, ni de los tuyos ni de tus enemigos, sino que yo soy el príncipe del ejército de Jehová. Y dice la palabra que él se quitó el calzado de los pies y se postró y adoró. Y ya no dice más la Biblia, pero tiene mucha lógica cuando usted estudia esto. ¿Quién era este varón? El mismo Señor Jesucristo, el príncipe de los príncipes, el rey de los pastores, aleluya, hermano, que se había acercado a Josué y le había dado la estrategia. Y entonces él dice: ¿qué dice mi Señor a su siervo? Y la Biblia no dice más, pero ¿sabes qué le dijo? Le dijo cómo iba a conquistar Jericó. Y ahí fue donde los volvió más locos. ¿Qué dicen los hebreos? Y se asomaba, oiga, el rey por allí, hermano, los muros de Jericó, enormes, anchos, podían pasar carretones con carros por los muros, y decían: no, pues no hace nada, simplemente vienen y le dan una vuelta a la ciudad y están cantando, y luego se van a la casa, otra vuelta, y luego se van a la casa, otra vuelta, y luego se van a la casa, y el 7º día, 7 vueltas, y ya no se fueron a la casa. Al 7º día, hermano, Josué gritó con todas sus fuerzas: vive Jehová de los ejércitos. Y dice la palabra de Dios que los muros cayeron. Bendito sea el nombre del Señor. Nadie como aquella generación, una generación de hombres conquistadores. Óyeme bien, Dios te llamó para conquistar, Dios te escogió para conquistar. La iglesia está aquí para conquistar. Dios te puso aquí para conquistar. No tengas miedo, porque Dios está contigo. Bendito el nombre del Señor. Tú no debes de temer. No puedes tener miedo,
¿Por qué habré de temer si Dios está conmigo? Y dice la palabra que si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Alabado sea el nombre del Señor. Dios escogió la iglesia, una iglesia vencedora, una iglesia victoriosa, una iglesia que triunfe, que conquiste, que vaya más lejos, que haga la diferencia. Usted es esa generación. Amén. Muchos dicen, hermano, ustedes son motivadores. No, nosotros somos predicadores. Amén. A ver si le gusta ahorita al rato. Esta es la generación de los conquistadores. Pero hay otra historia maravillosa que registra ahí en el libro de Josué, hermanos, y que a lo mejor a muchos no nos gusta, ¿va? ¿Se acuerda cuando fueron y conquistaron a una ciudad y uno de ellos agarró algo de oro para él y se lo llevó a su casa y lo enterró? Dijo, no, pues este está bonito, estos son buenos tapetes, son babilónicos, de los mejores, y este lingotito de oro, pues vámonos, y lo enterró allí, oiga. Y entonces dejaron de conquistar. Se alistaron al otro día para ir, y era una nación de las más chicas, pero los hicieron correr. Y vino muerte para el pueblo. Y entonces cuando dice la palabra de Dios que Josué oró a Jehová y le dijo, ¿qué pasó, Dios? ¿Por qué nos ha venido esto? Y Dios le dice casi la misma palabra que a Moisés. ¿Por qué oras? ¿Por qué clamas a mí? Hay pecado en el pueblo, le dijo. Y entonces, hermano, Dios le reveló, y usted sabe la historia, no me voy a meter en muchos detalles. Sale aquel hombre y le dice, bueno, se me hizo fácil, los tomé, los enterré, ahí los tuve. Hermano, Dios no busca esa clase de gente. Óigame bien, Dios busca gente que esté en un mismo sentir. Dios busca gente que piense lo mismo. Usted tiene que entrar en la visión, usted tiene que conocer la visión. ¿Cuál es la visión de la iglesia? Ganar a este mundo para Cristo. ¿Cuál es la visión de la iglesia? Predicar el evangelio. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Echar fuera demonios, poner las manos sobre los enfermos, declarar en el nombre poderoso de Jesucristo y con la autoridad del Señor que Dios reina, que no hay nadie más grande que el Señor aquí en la tierra. Oh, gloria al Señor. Amén, hermano. Dios nos llamó para conquistar, no para ser conquistados. Cuando nosotros cometemos falta, nos comienza a conquistar aquello. Nos derriba, nos tumba, nos destruye, hermanos. Pero cuando nos unimos, cuando buscamos a Dios y nos damos cuenta cuál es el propósito del por qué Dios nos escogió, la gloria de Dios amanece sobre nosotros. La gloria de Dios amanece sobre nosotros. Amén, hermano. Mire, hace poquito veníamos también para acá, para Durango, y bueno, tuvimos un accidente muy feo en la camioneta, pero no pasó nada, ni un rasguño, ni nada. Sino que uno viene más, yo venía como a 100 más o menos, y ahí por la rampa de frenado para acá para abajo, a 100 se le rompió la rótula a la camioneta, oiga, la camioneta, la llanta se atravesó y se fue en contra, como a unos 100 metros en contra. Y mi esposa comenzó a gritar y a clamar. Venía uno de mis hijos y comenzamos a clamar al Señor, la sangre de Cristo. Señor, Señor, Señor. No pasó ni un tráiler, nada. Y luego se detuvo la camioneta. Pero créame que en mi pensamiento, cuando yo la vi que iba de lado, dije, se va a volcar, va a dar vueltas. Llegó rápido la Cruz Roja. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Fue una rótula, sí. Mire, él llegó, uno de ellos llegó, la miró, se agachó, vio, y luego fue y se sentó ahí en la Cruz Roja. ¿Están bien? Sí. Y se sentó. Y alcancé a escuchar que dijo, ¿por qué no se voltearon? Dijo el otro, pues es un milagro. Pues sí, dijo, pero ¿por qué? Mira desde dónde viene frenando. La otra llanta se salieron los alambres por todos lados. ¿Por qué no se? Yo lo que digo es ¿por qué no se volteó? Él quería que nos volteáramos, ¿no? Entonces yo creo que no, pero decía, es que no es normal. Ve, son más de 100 metros. ¿A cuánto venías? A 100, 100, 105, 110. Entonces, ¿por qué no se volteó?
Y el otro le decía, pues es un milagro. ¿A poco no crees que existen los milagros? Sí. ¿En qué trabaja, amigo? Somos pastores. Ah, pues con razón. Dijo. Qué bueno es Dios. Pero oiga, el susto, ¿quién se lo quita? Todos asustados. ¿Sabe? Hasta que ya se va el susto, uno comienza. Pero esto es lo grande que yo le quiero contar. Eso fue un viernes. El jueves 3 de la mañana, el Señor me despertó. Mi esposa despertó y yo comencé a despertar y ya no pude dormir, hermano, 3 horas. Yo no sabía por qué, pero yo decía, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Y luego decía, el Señor te reprenda, demonio, el Señor te reprenda, el Señor te reprenda. Señor, tú detén todo, detén todo, detén todo, detén todo, detén todo. Hermano, mire, después de que la camioneta se frenó, a los 5 minutos de que se paró, yo nunca había visto tanto tráiler pasar como locos, hermanos, por ahí. Nunca había visto tanto camión. Y ahí es cuando el Espíritu Santo te habla rápido. El Señor los hizo que se retrasaran, oiga. Porque cuando la camioneta se fue en contra, frenando en contra, en el carril, en la autopista, ni de allá ni de acá pasó ningún camión. 5 minutos más tarde era una invasión de trailers como no había visto usted. Y dice allí el de la Cruz Roja, mire de lo que se libró, no, de lo que Dios nos libró. Luego a mi esposa la mandé en un taxi, aquí está ella, vete a la casa con los muchachos. Se vino en un taxi y el del taxi le dice, cuando usted llegue a la casa, préndale la veladora. ¿A quién te dijo? A San Judas. Préndale la veladora a San Judas, porque esto, señora, es un milagro grande. Y mi esposa le dijo, ¿qué es San Judas? Cristo es el Señor, Él es el Rey, Él es el bueno, Él libra, Él sana, Él hace maravillas. Nadie hay como el Señor. Sírvele de todo tu corazón, porque Dios te llamó para ser un conquistador, no para ser conquistado. Dios te trajo aquí para que tú conquistes la tierra, para que tú heredes la tierra, para que tú pruebes leche y miel, como dice la palabra. Dios no te llamó a la amargura, a la miseria, a la pobreza, al dolor. Eso es parte de la vida que te puede enseñar muchas cosas, pero Dios tiene una mesa grande servida para ti, para tu casa y para tus hijos. Hay una generación que nació para conquistar, hermano. Pero la última generación, hermano, la tercera generación, y este es en donde yo quiero usted sembrar este pensamiento, y Dios me ayude porque es lo que hemos pedido a Dios. Dice la palabra de la primera generación, yo esa generación digo que era la generación que tenía la mentalidad de esclavo. La segunda generación es la generación de los grandes conquistadores, pero la Biblia dice que esos grandes conquistadores, dice, pero murió Josué y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, dice. Y luego dice, y se levantó otra generación, dice, que no conocía a Jehová, ni la obra que Dios había hecho con ellos, por ellos, con sus padres. Y aquí es en donde uno dice, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Investigue usted esto. ¿Cómo fue que pasó? Que después de los grandes conquistadores se levanta una última generación que dice que esos ya no conocían a Dios. Y aquí es en donde yo no entiendo, porque Moisés, hermanos, Moisés, desde el tiempo de Moisés, de Josué, haga de cuenta que así como está este letrero bonito, así era la orden de Moisés. Vas a poner en las puertas de tus casas, en tus dinteles, en tus ventanas, en todos lados donde tú puedas, las leyes, los mandamientos, los decretos, y las vas a repetir a tus hijos, y cuando se levanten y cuando se duerman, y antes de comer y después de comer, y cuando entren a la casa y después de que salgan. ¿Qué fue lo que pasó? De cuando ya mueren los conquistadores, se levanta enseguida la tercera generación que no conocía a Dios, ni siquiera habían oído. ¿Qué fue lo que le pasó? Yo le voy a decir rápidamente. La generación de los conquistadores cerró su boca, se cayó, se quedó callada, enmudeció, dejó de enseñar, dejó de estorbar a sus hijos, dejó de guardar la ley, la palabra. Y entonces la generación que venía detrás de ellos nace
y ya no conoce a Dios. Y yo le digo, esto es triste, hermano. La generación que no conoce a Dios está próxima a desaparecer, a morir en las tinieblas. Está próxima a que le vaya mal todos los días de su vida. Esa es desgraciadamente la generación que nos rige a nosotros hoy. Esa es la generación que nos representa. Allí es donde entramos usted y yo. Nosotros venimos de una generación, a lo mejor no de conquistadores, sino de perdedores. Pero Dios llegó a nuestra vida, nos sacó de Egipto y nos hizo conquistadores. Y nosotros le creímos a Dios. Pero ¿qué hay de los que vienen detrás de mí? ¿Qué hay de mis hijos? ¿Qué hay de los nietos? ¿Qué hay de la demás gente? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué tengo que hacer para que mi generación conozca a Dios? Para que los que vienen detrás conozcan a Dios. ¿Qué tengo que hacer? Son cosas que a veces le llegan a uno al pensamiento. Y se levantó otra generación que no conocía a Dios. No habían oído de sus maravillas. No habían visto sus milagros. Y es que mire, cuando nosotros empezamos leyendo la palabra en Josué, en todo Josué y en Jueces, hay un texto en la Biblia donde dice, y reposó, óigame bien, y reposó la tierra de la guerra, y hubo paz por todas partes. Entonces, pues se calmaron, se relajaron de más, guardaron sus espadas. Ya todo estaba bonito. Dice la palabra en lo que empezamos a leer, porque Josué ya había despedido al pueblo, cada uno a su tierra, a su heredad. Te tocó este terrenito, haz tu casa, échale ganas, puedes plantar viñas de aquí para allá, tomates, lo que quieras. Esta es tu vida, hasta están tus hijos, tu esposa. Se empezaron a casar, listo. Y con respecto a Dios, cerraron su boca los grandes conquistadores. ¿Sabe a quién le hicieron más daño? A los que venían detrás. A los que venían detrás. Conquistadores abren su boca porque saben que viene detrás de ellos una generación nueva, una generación diferente. Hoy yo les he dicho a mis hijos, cuando yo ya no esté aquí, tú tienes que entender a Dios, tú tienes que saber de Dios, tú tienes que amar a Dios, tú tienes que glorificar a Dios. No lo haces porque tu padre lo hace, no lo haces porque tu madre lo haces porque tienes convicción de que Dios es Rey, bendito por los siglos de los siglos. Y porque detrás de ti van a venir tus hijos, y detrás de tus hijos van a venir tus hijos. Se necesita una generación que no cierre la boca. Se necesita una generación que transforme. Cristo dijo, somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Bendito sea su nombre. Somos esa generación. Somos esa generación. Usted tiene que entender esto. Usted es esa generación, sacado de Egipto, un gran conquistador. Aunque sea la mujer conquistó hombre, pero un gran conquistador. Pero no se calle, porque vienen otros atrás, y detrás de esos van a venir otros. Y lo más triste es que se levante una generación que nunca haya oído de Dios, que no le interese lo de Dios. Vivir sin Dios es la cosa más terrible que le pueda pasar al hombre. Y ahorita hay una generación que completamente se puede decir que desconoce a Dios. Piden, hacen cosas raras, extrañas, que nunca uno había visto, cosas que uno se queda asombrado y dice uno, ¿cómo puede ser que no conozcan a Dios? ¿Cómo puede ser tanta palabra, tanto evangelio? Y a veces yo he pensado, ¿o será que los creyentes han callado? ¿O será que los conquistadores han cerrado su boca? ¿O será que aquellos que salieron de Egipto han vuelto a Egipto otra vez? ¿Vuelves a Egipto? Mueres. Te quedas en medio, mueres. Tienes que salir al otro lado y conocer la canción bonita de Dios.
Pero tienes que hablar, eres la generación de conquistadores, hermano, amén. Eres esa generación, bendito sea su nombre. Hermano, si tú te callas, la siguiente generación morirá, desaparecerá, se convertirá en polvo. No hay nada, no hay nada para esa generación, solamente dolor, tinieblas, hambre, maldición, drogas, vicios, alcohol, todo lo que usted quiera, toda la miseria del diablo es lo que guarda a una generación que no conoce a Dios. No me importan principios, los buenos principios morales son los principios que están en la palabra. Esos son los que rigen la vida, esos son los que sostienen al hombre, esos son los que marcan el camino. Oh, gloria a Dios, bendito su nombre para siempre. Yo te digo en esta tarde, hermano, instruye a tu hijo en el camino de Dios y háblale la palabra, siémbrale la palabra, asústale, no asústale, más bien estórbale con la palabra y no se va a apartar. Va a ser una generación que dé a luz, hermanos, un avivamiento, algo diferente, algo distinto. Escúcheme bien, hermano, nosotros no somos motivadores porque me dijo un hombre, ellos traen una palabra y ellos motivan mucho. No, yo digo mal al mal y bien al bien. Hay Dios y hay diablo, y el que está mal necesita arrepentirse, y el que está mal necesita pedir perdón, y el que está mal necesita reconciliación con Dios. Pero al que está bien, también le digo que la gloria de Dios va a amanecer sobre él, que la presencia de Dios va a venir sobre él y sobre su casa y sobre sus hijos y sobre sus nietos y sobre su heredad, porque lo dice la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. Yo no tengo nada más que decir en esta tarde más que una sola palabra. Dios les ha entregado este lugar y muchos otros lugares de la ciudad. Tómenlos y hagan lo que deben hacer. Hablen la palabra de Dios. Prediquen el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Usen el poder de Dios, echen mano de la vida eterna. No dejen que la siguiente generación se pierda. No dejen que los que vienen atrás se mueran. No dejen que los que vienen atrás queden secos. Oiga, hermano, si es cierto que Dios puede hacer eso y mucho más. Puede hacer eso y mucho más. Me gusta platicar con mi hijo que está en la escuela bíblica y me hace preguntas. Me gusta a veces salir a desayunar con él y platicar. Y yo trato de meterle siempre, tienes que confiar en Dios. Dios te llamó, dice la palabra, que Dios te puso nombre. La Biblia dice que eres de Él. Y Dios tiene algo preparado para ti tremendamente. Dios te va a usar muy grande, hijo, tú lo vas a ver. Y yo te voy a ayudar en todo lo que pueda, pero también te voy a decir si estás mal. También te voy a detener si estás mal. También te voy a estorbar si estás mal. Porque esa es la verdad de la palabra. Pero si tú caminas bien delante del Señor, la gloria de Dios va a amanecer sobre ti. Oh, gloria al Señor. De repente la gente se va a empezar a dar cuenta. De repente los demás van a ver algo que nunca tú vas a poder ver, pero van a ver la gloria de Dios sobre ti. Confía en el Señor. Y le dije, tú eres la última generación tal vez, pero que esa generación haga la diferencia. Hermano, Josué hizo la diferencia, Moisés hizo la diferencia. Ahora te toca a ti, me toca a mí. No cierre su boca. Usted ya es un conquistador, pero hasta los grandes conquistadores cierran su boca en ocasiones. No lo haga usted. No lo haga. Haga lo que sea bíblicamente. Usted déjele el trabajo al Espíritu Santo. No se calle. Usted es un conquistador. Dios lo llamó para hacer la diferencia. Iglesia, Dios te llamó para hacer la diferencia. Iglesia, tú tienes todo para vencer en el nombre de Jesucristo. Amén. Póngase de pie, por favor, hermano. Póngase de pie. Oh, gloria al Señor. Dios es bueno. Y su misericordia, dice la palabra, que es grande, es para siempre. Dice que llega hasta los mismos cielos. Abra su boca. Váyase a casa con esa palabra. Abra su boca. Ya basta. Vaya por la familia, vaya por el primo.
Vaya por la abuelita. Ya basta, hermanos. Haga la diferencia, porque para eso Dios nos llamó. Para eso Dios me salvó. Para eso Dios me escogió. Amén. Yo tengo que marcar la generación que viene detrás de mí. Y la manera de hacerlo es hablando, predicando, presentando a aquel que puede todo, aquel para cual nada hay imposible. ¿Quiere cerrar sus ojos, por favor? Y yo voy a hacer una oración, primeramente por la iglesia, hermanos, en general. Pero también queremos hacer una oración especial. Yo no sé si usted traiga algún problema o alguna necesidad muy personal, pero sí creo que hay algunas personas aquí. Pero primero voy a hacer una oración general por la iglesia. Gracias a Dios por un año más. Dios es bueno. Dios es bueno. Amén. Yo creo que vienen tiempos muy buenos, mejores, bonitos. Hagamos lo que tenemos que hacer. Cierre sus ojos y levante sus dos manos si puede. Y junto conmigo oramos por la iglesia. Después yo voy a pedir que algunas personas pasen aquí. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre